Vox Day Televisión. Saluda un segundo a Jesús. Hola Jesús, el programa de las mañanas para comenzar tu día con la gracia de Dios. Jueves 24 de julio. ¿Por qué les hablas en parábolas? El evangelio de este día está tomado de San Mateo capítulo 13, versos 10 al 17, continuación de la parábola del sembrador del día de ayer. Dice así: en aquel tiempo se acercaron a Jesús los discípulos y le preguntaron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él les contestó: a ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos, y a ellos no, porque al que tiene se le dará y tendrá de sobra, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Por eso les hablo en parábolas, porque miran sin ver y escuchan sin oír ni entender. Así se cumplirá en ellos la profecía de Isaías: oirán con los oídos sin entender, mirarán con los ojos sin ver, porque está embotado el corazón de este pueblo, son duros de oído, han cerrado los ojos, para no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni entender con el corazón, ni convertirse para que yo los cure. Dichosos sus ojos porque ven y sus oídos porque oyen. Les aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, en este día el Santo Evangelio nos presenta un texto intermedio entre la presentación de la parábola del sembrador y la correspondiente explicación que nos hace el mismo Señor un poco más adelante en el mismo Evangelio. Porque aquí Cristo quiere responder a la pregunta que le dirían sus discípulos: ¿por qué les hablas en parábolas? Una parábola es una comparación sencilla tomada de cosas o acontecimientos de la vida real, como las actividades del mundo del campo con sus plantas y animales, para poder explicar mejor a la gente sencilla y de pocos conocimientos las grandes verdades del reino de Dios que el Señor viene a implantar en este mundo, en su pueblo y hoy entre nosotros. Cristo, como un gran maestro y pedagogo, sabía utilizar con prudencia y paciencia estos recursos para hacer su predicación más humana, comprensible, humilde y sencilla, tanto que hasta en los tiempos actuales y en las comunidades humanas de mediana cultura pueden entender estas hermosas páginas del Evangelio. Hoy, para responder a la pregunta ¿por qué les hablas en parábolas?, Cristo contesta citando al profeta Isaías, capítulo 6, versos 9 a 10, personaje al que Dios había escogido para que fuera a comunicar a su pueblo su mensaje especial de amor y conversión. Pero lo previene porque ese pueblo está testarudo. Por más que ven, no entienden, porque su mente está embotada. Está apegada a sus malas costumbres y no quiere convertirse a la voluntad de Dios. Por ese motivo, el pueblo no quiso escuchar a Isaías, no hizo caso a sus mensajes de parte de Dios, de quien era su profeta o portavoz. Lo que le pasó a Isaías con su pueblo en su tiempo, que no quiso escucharlo ni aceptar sus mensajes, ni convertirse al amor de Dios, le pasó también a Cristo con el pueblo de su tiempo y también hoy. Tampoco quiso escucharlo, ni hacer caso, ni convertirse, ni caminar según el querer de Dios. Por eso Cristo exponía las verdades del reino de Dios en parábolas o comparaciones, porque sabía que la gente de su tiempo no las iba a escuchar o a entender o a practicar, porque estaba apegado a sus tradiciones humanas y no querían cambiar, ni a convertirse, ni a aceptar el evangelio del amor que Cristo enseñaba. Pero en particular y en forma privada, Cristo explicaba a sus discípulos el sentido o significado de sus parábolas para que las entendieran y las practicaran. Desafortunadamente, en los tiempos actuales le sucede a Cristo y a sus discípulos lo mismo que le sucedió en su tiempo. Aunque somos el pueblo de Dios, discípulos y misioneros de Cristo, apóstoles del Evangelio, sin embargo, gran parte de nuestro pueblo no quiere oír la palabra de Dios, o si la oyen,
no le entienden, o si le entienden, la cuestionan, la critican, la rechazan o no la practican, o no la tienen en cuenta, en forma tal que les motive a una conversión total, a un cambio de vida, a vivir según la voluntad de Dios. Este evangelio que hoy se nos propone a nuestra reflexión contiene como un doble compromiso de vida. Por una parte, a revisar cómo está nuestra disposición interior para escuchar, es decir, para acoger con el corazón la palabra de Dios que tantas veces se nos proclama en nuestras celebraciones litúrgicas, en las festividades religiosas, en las grandes jornadas de la Cuaresma, la Semana Santa, la Pascua, Pentecostés, Adviento, Navidad, etc. Durante todo el año litúrgico, Dios nos habla continuamente, directa o indirectamente, en forma clara o en comparaciones, en forma pública o en privado. Estamos entendiendo dicha palabra como simples voces que se la lleva el viento, que nos entra por un oído y sale por el otro, o como es realmente la presencia vibrante de una persona, Jesucristo, que por su Espíritu penetra en nuestra vida, nos transforma, nos cambia y cada día nos hace mejores, como los deportistas que entrenan todos los días para mejorar su calidad y poder competir en ganarse un trofeo de mucho valor e importancia. Así el cristiano se entrena diariamente escuchando y poniendo en práctica la palabra divina. Muchos de nosotros estamos embotados, como el pueblo de Israel del tiempo de Isaías o de Cristo. Somos ásperos y lisos, como el suelo de los caminos por donde pasa todo el mundo, duros e impermeables como las piedras, llenos de monte y maleza como las zarzas, o más bien somos tierra buena como la Virgen María y los santos que se dejaron transformar por la gracia de Dios. Por otra parte, tenemos que revisar cómo está nuestro propósito de conversión, de cambio y mejoramiento interior, espiritual y moral, para que Dios nos pueda salvar. Porque Dios quiere que todos nos salvemos, pero espera nuestra fe y nuestra colaboración a su gracia. Aunque estamos bautizados, ya pertenecemos al reino de Dios, pero como nos dice San Pablo en su carta a los romanos, el reino de Dios no consiste en comer y en beber, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El que de esta manera sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Romanos 14:17. En conclusión, hermanos, si hoy Dios nos habla en parábolas o comparaciones, es para que tengamos una actitud positiva, para que pensemos o examinemos qué nos está pidiendo Dios, qué nos enseña, qué nos reclama o nos exige, qué amonestaciones nos hace, no para castigarnos, sino para que cambiemos, mejoremos y sigamos caminando firmes en la presencia de Dios. Y así vamos a agradarlo en esta vida y ser felices con Él por toda la eternidad. Amén. En las mañanas de Vox Day Televisión, saluda un segundo a Jesús. Hola Jesús, el programa de las mañanas para comenzar tu día con la gracia de Dios.